amados irmãos aqui presentes, é um privilégio para mim estar aqui nesta ocasião. Deseo leer una escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. Desejo ler uma escritura no livro de Isaías, no capítulo 55. Comenzaremos en el verso 8 Começaremos no verso 8, y dice de la siguiente manera: e diz da seguinte maneira: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode tomar assento e ter a bondade. La palabra puesta por obra. A palavra posta por obra. Eso es lo que Dios hace. Isso é o que Deus faz. Y esa es la obra de Dios en cada tiempo. E esta é a obra de Deus em cada tempo. Toda cosa que Dios ha de hacer, primero la habla. Toda coisa que Deus vai fazer, primeiro a fala. Para cada edad y cada dispensación hay palabra de Dios hablada, la cual Él ha de cumplir. Para cada era e cada dispensação, a palavra de Deus falada, a qual Ele há de cumprir. Y esa será la palabra puesta por obra. E esta será a palavra posta por obra. Toda la obra que Dios hace viene de la siguiente forma. Toda a obra que Deus faz vem da seguinte forma. Primero fue un pensamiento en la mente de Dios. Primeiro foi um pensamento na mente de Deus. Luego ese pensamiento Dios lo habló a algún profeta. Logo, este pensamento Deus falou a algum profeta. Y cuando lo habló a algún profeta, Quando falou a algum profeta, ese pensamiento de Dios pasó a una segunda etapa. este pensamento de Deus passou a uma segunda etapa. Es la etapa de la palabra hablada. É a etapa da palavra falada. Es la dimensión de la teofanía É a dimensão da teofania, o sexta dimensión. ou sexta dimensão. A esa dimensión pertenece la palabra. A esta dimensão pertence a palavra. Y luego de eso, E logo depois disso, cuando llegue el tiempo señalado por Dios para hacer esa obra, quando chega o tempo assinalado por Deus para fazer esta obra, esa palabra que fue hablada se hace realidad. esta palavra que foi falada se faz realidade. Y entonces la palabra puesta por obra. Então é a palavra posta por obra. Así es la forma de Dios obrar. Assim é a forma de Deus obrar. Muchas personas dicen algunas veces, yo no sé ni lo que Dios va a hacer, Muitas pessoas dizem alguma vez, eu não sei nem o que Deus vai fazer, ni lo que hizo en el pasado. nem o que fez no passado. Pero usted y yo podemos saber Porém, você e eu podemos saber lo que Dios hizo en el pasado o que Deus fez no passado, y lo que Dios tiene que estar haciendo en este tiempo o que Deus tem que estar fazendo nesse tempo, y lo que va a hacer en el futuro. o que vai fazer no futuro. Porque primero Porque primeiro, Él lo habla Ele fala, y e después depois pone por obra eso que Él habló. põe por
por obra isto que ele falou. Los cielos y la tierra Os céus e a terra fueron la obra foram a obra de la palabra hablada. da palavra falada. Fue la palabra puesta por obra en aquel tiempo. Foi a palavra colocada por obra naquele tempo. Por eso dice la Escritura, Por isso diz a Escritura, y creó Dios los cielos y la tierra. que criou Deus os céus e a terra. Y también dice en el Evangelio según San Juan, E também diz no Evangelho segundo São João, en el principio era el verbo, no princípio era o verbo, la a palabra, palavra, y el verbo era con Dios, e o verbo era com Deus, y el verbo era e o Dios. verbo era Deus. Y E dice, diz, y por él, e por ele, por el verbo, pelo verbo, fueron hechas, foram feitas, creadas criadas, todas las cosas, todas as coisas. y sin él, E sem ele, nada de lo que es hecho fue hecho. nada do que é feito foi feito. ¿Puede ver usted lo que es el verbo? Pode ver você o que é o verbo? La palabra de Dios A palavra de Deus es é aquello que se necesita aquilo que se necessita para que la obra de Dios sea realizada. para que a obra de Deus seja realizada. Dios no hace nada, Deus não faz nada, ni hará nada, nem fará nada, ni hizo nada en el pasado nem fez nada no passado, que no que fuera não fosse la a obra obra de su palabra. de sua palavra. Por lo tanto, Portanto, tenemos que ver temos que ver la palabra de Dios a palavra de Deus que corresponde a nuestro que tiempo, corresponde ao nosso tempo, lo que es hablado para el tiempo final, o que é falado para o tempo final, porque eso es lo que veremos puesto por obra de parte de Dios en este tiempo. porque isso é o que veremos colocado por obra por parte de Deus nesse tempo. No podemos esperar otra cosa, Não podemos esperar outra coisa. solo lo que Dios habló para este tiempo. Só o que Deus falou para esse tempo. Y cuando lo ponga por obra, E quando ponha por obra, estaremos viendo la gran obra divina estaremos vendo a grande obra divina para beneficio de los seres humanos que vivan en este tiempo. para benefício dos seres humanos que vivam neste tempo. Es necesario entonces conocer la palabra que fue hablada para este tiempo, É necessário então conhecer a palavra que foi falada para esse tempo, porque si no, porque senão estaríamos confundidos en este tiempo. estaríamos confundidos nesse tempo. Veamos en el pasado Vejamos no passado, la palabra que fue hablada para otras edades, a palavra que foi falada para outras eras, para el tiempo de Moisés. para o tempo de Moisés. Había sido hablada palabra, Havia sido falada a palavra, y esa palabra se encontraba en el Génesis, e esta palavra se encontrava no Gênesis, en el capítulo 15 no capítulo 15, y verso 12 en adelante, verso 12 em diante. y dice de la siguiente manera: Diz da seguinte maneira: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. E pondo-se o sol, profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. E tu virás a teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ahí podemos ver la promesa del Éxodo. Aí podemos ver a promessa do Êxodo. Fue una promesa grande para el pueblo hebreo, Foi uma promessa grande para o povo hebreu. pero esa promesa Porém, essa promessa, Dios la cumpliría. Deus a cumpriria. Cuando el pueblo hebreo estuviera en Egipto, Quando o povo hebreu estivesse no Egito,
y estuviera siendo afligido por el pueblo de Egipto. e estivesse sendo afligido pelo povo do Egito. Y cuando se cumplieran los 400 años, E quando se cumpriram os 400 anos, entonces então Dios los libertaría. Deus os libertaria. Cuando le dio esta promesa a Abraham, Quando lhe deu essa promessa a Abraão, todavía todavia, no había nacido ni Isaac. não havia nascido ainda Isaac. Por lo tanto, Portanto, esta fue una promesa esta foi uma promessa dada para la simiente de Abraham, dada para a semente de Abraão, para los hijos de para Abraham, os filhos de Abraão, los cuales estaban en los lomos de Abraham. os quais estavam nos lombos de Abraão. Y en el tiempo señalado, E no tempo assinalado, esta palabra hablada esta palavra falada sería puesta por obra seria colocada por obra y ocurriría e ocorreria el éxodo o êxodo que fue guiado que foi guiado por el profeta Moisés. pelo profeta Moisés. Lo que aconteció allá O que aconteceu lá fue lo que fue hablado por Dios foi o que foi falado por Deus cientos de años antes. centenas de anos antes. Y cuando el pueblo hebreo E quando o povo hebreu salió de Egipto, saiu do Egito, miren lo que dice la Escritura. olha o que diz a Escritura. En el Éxodo, Em Êxodo, capítulo 12, capítulo 12, verso 41. verso 41. Y pasados 430 años, en el mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. E aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Es noche de guardar a Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Podemos ver Podemos ver que Dios cumple su palabra. que Deus cumpre a sua palavra. Podemos entender Podemos entender que nada ocurre en la tierra por casualidad, que nada ocorre na terra por casualidades, sino que hay un programa divino llevándose a cabo entre los seres humanos. senão que há programa divino levando-se a cabo entre os seres humanos. Y ese es el programa divino que nosotros tenemos que entender. E este é o programa divino que nós temos que entender. Porque ese programa divino, Porque este programa divino, al cumplirse en la tierra, ao cumprir-se na terra, viene a ser vem a ser la a palabra palavra puesta por obra. colocada por obra. Nada, Nada, absolutamente nada hará Dios absolutamente nada para Deus, sin que antes sem que antes revele sus secretos revele seus segredos a sus siervos los a profetas. seus servos, os profetas. Y luego E logo, Él pone esa palabra ele põe esta palavra por obra en el tiempo señalado por Dios tempo assinalado por Deus, para entender para entender la obra de Dios a obra de Deus, que Él ha estado haciendo desde miles de años hacia acá. que ele está fazendo desde milhares de anos para cá. Tenemos que ir a la palabra, Temos que ir à palavra, porque ahí está todo porque aí está tudo. lo que Dios ha prometido hacer. Deus prometeu fazer. Y a medida que ha ido pasando el E tiempo, à medida que tem ido passando o tempo, Él ha ido cumpliendo esos planes que Él tiene. ele foi cumprindo esses planos que ele tem. Es la obra de Dios, É a obra de Deus, el programa de o Dios programa de Deus, en esta tierra nesta terra, siendo llevado a cabo. sendo levado a cabo. Y si nosotros lo entendemos, E se nós o entendemos, nos beneficiamos mucho en esta tierra. nos beneficiamos muito nesta terra. Si no lo entendemos, Se não o entendemos, nada recibimos de parte de Dios. nada recebemos da parte de Deus. Nos pasa entonces como el pueblo hebreo, Acontece então como aconteceu ao povo hebreu. que teniendo ojos, E tendo olhos, no vieron, não viram. teniendo oídos, Tendo ouvidos, no oyeron. não ouviram. ¿Qué cosa? Que coisa? La palabra que estaba siendo puesta por obra en aquellos días, Estava sendo colocada por obra naqueles dias. cuando Jesús de Nazaret apareció. Quando Jesus de Nazaré apareceu. Aquello no era otra cosa, Aquilo não era outra coisa. sino la palabra puesta por obra. Não a palavra colocada por obra. Era la Era palabra a palavra hecha carne. feita carne. Eso es Isto é, la palabra puesta por a obra. palavra colocada por obra. La palabra es A hablada, palavra é falada. pero después Porém depois se hace se carne, faz carne. se hace realidad Se faz realidade entre los seres humanos. entre os seres humanos. Y vienen y aparecen personas E aparecem pessoas en donde se está cumpliendo onde se está cumprindo esa palabra que fue a hablada palavra que foi falada en el pasado. no passado. Es necesario É necessário
necessário entender estas cosas entender essas coisas, para así para assim entender a Dios. entender a Deus. Porque lo que Él hace Porque o que Ele faz es lo que Él tiene en su mente. é o que Ele tem em sua mente. Y lo que Él tiene en su O que mente Ele tem em sua mente son sus pensamientos. são os seus pensamentos. En sus Em pensamientos seus pensamentos, Él tiene todo lo que Él va a hacer. tudo o que Ele vai fazer. Y la palabra E escrita, a palavra escrita, desde el primer profeta desde o primeiro profeta hasta el último de los profetas, até o último dos profetas, es é el pensamiento de o Dios, pensamento de Deus, dado a conocer dado a conhecer al pueblo ao povo a través de un hombre através de homem en cada edad em cada era, o en cada em dispensación. cada dispensação. Por eso es importante la palabra escrita Por isso é importante a palavra escrita y la palabra hablada, e a palavra falada, porque primero se habla porque primeiro se fala y después se escribe. e depois se escreve. Por eso Apocalipsis, Por isso Apocalipse, capítulo 1, verso 3 dice: capítulo 1, verso 3 diz: bienaventurado el que lee Bem-aventurado é o que lê, y los que e oyen os que ouvem las palabras de la profecía de este libro, as palavras da profecia de este libro apocalíptico. deste livro apocalíptico. ¿Por qué? Por quê? Porque son el pensamiento de Dios, Porque são o pensamento de Deus, de las cosas que han de acontecer en esta tierra. coisas que hão de acontecer nesta terra. Y eso es muy importante para el ser humano. E isso é muito importante para o ser humano. Dios lo ha visto todo, Deus ouviu tudo, desde el principio desde o princípio hasta el final. até o final. Por eso Él puede Por decir isso ele pode dizer lo que ha de ocurrir en el futuro, que há de ocorrer no futuro, porque Dios porque Deus vive en un eterno presente. vive em um eterno presente. Él ve todas las cosas, Ele vê todas as coisas, desde el principio desde o princípio hasta el até final. o final. Por eso Por isso, Dios pudo hablar Deus pôde falar a través de los profetas através dos profetas las cosas que acontecerían en esta tierra, coisas que aconteceriam nesta terra, las cosas que Él llevaría a cabo en esta tierra. coisas que ele levaria a cabo nesta terra. Y cuando Él da a conocer eso, E quando ele dá a conhecer isto, Él está dando a conocer su programa. ele está dando a conhecer o seu programa. Y cuando conocemos su programa, E quando conhecemos o seu programa, podemos conocer podemos conhecer la forma de pensar a forma de pensar del Dios Todopoderoso. do Deus Todo-Poderoso. Y si conocemos su forma de pensar, Se conhecemos a sua forma de pensar, entonces podemos saber então podemos saber cómo hacer como fazer para agradar para agradar a nuestro Dios. ao nosso Deus. Y podemos también saber E podemos também saber lo que Él estará haciendo en nuestro tiempo. o que ele estará fazendo em nosso tempo. ¿Qué hará en este O tiempo? que fará nesse tempo? ¿Podrá saberse? Poderá se saber? Claro que se puede saber. Claro que se pode saber. Pues está aquí escrito en su palabra. Está aqui escrito em sua palavra. Busquemos su palabra. Busquemos a sua palavra. Escudriñemos las escrituras, Esquadrinhemos as escrituras. porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Que nela nos parece ter a vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio E elas são as que dão testemunho de lo que Dios va a hacer que Deus vai fazer en cada tiempo. em cada tempo. El testimonio de la Escritura O testemunho da Escritura respaldará siempre la obra que Dios estará haciendo, respaldará sempre a obra que Deus estará fazendo. porque será Porque será la palabra puesta por obra. colocada por obra. Y fuera de eso, E fora disso, Dios no hace otra cosa. Deus não faz outra coisa. Por eso usted y yo Por isso você e eu podemos conocer podemos conhecer cómo es Dios, como é Deus, cómo piensa como Dios, pensa Deus, qué piensa Él hacer, o que pensa Ele fazer, en qué nos va a beneficiar lo que Él va a hacer. em que nos vai beneficiar o que Ele vai fazer. Y así E assim podemos estar apercibidos poderemos estar apercebidos para ver para ver la obra de Dios. a obra de Deus. Y estaremos viendo E estaremos vendo la palabra a palavra puesta por obra, colocada por obra, hecha carne, feita carne, hecha realidad, feita realidade, la palabra a materializada. palavra materializada. Y entonces eso es E então isto é el plan de Dios o plano de Deus realizado. realizado. Y todos queremos ver eso. E todos queremos ver isso. En el tiempo de No Moisés, tempo de Moisés, cuando llamó al pueblo para sacarlo de Egipto, quando chamou o povo para tirá-lo do Egito, estábamos viendo allí estava movendo ali la palabra a palavra que fue hablada a Abraham, que foi falada a Abraão, materializándose materializando en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Era la obra de la palabra. A obra da palavra Era la palabra, la palabra siendo puesta por obra. era a palavra sendo colocada por obra.
Porque Dios vela por su palabra Porque Deus vela por sua palavra para ponerla por obra. para colocá-la por obra. Siempre, siempre la obra de Dios es esa. Sempre, sempre a obra de Deus é esta. Y si queremos estar E se queremos estar y e ver ver y e recibir receber la obra de Dios, a obra de Deus, tenemos que conocer temos que conhecer la a palabra palavra que Él va a poner por obra. que Ele vai colocar por obra. Veamos también en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. Vejamos também no tempo de João Batista e de Jesus. Para ese tiempo Para este tempo, había sido hablada palabra de Dios havia sido falada a palavra de Deus por el profeta Isaías, pelo profeta Isaías, por el profeta pelo Malaquías profeta Malaquias y los demás e profetas. os demais profetas. El profeta Malaquías O profeta Malaquias dijo: disse: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Eis que eu envio meu mensageiro diante da tua face. Él preparará el camino delante de ti. Ele preparará o caminho diante de ti. Y eso fue E isto foi un mensajero mensageiro que apareció que apareceu del desierto do deserto, diciendo: dizendo: arrepentíos, arrependei-vos, que el reino de los cielos se ha acercado. o reino de Deus se aproxima e se acercar. Y cuando le preguntaron: Quando me perguntaram: ¿quién eres tú? quem és tu? ¿Eres tú el profeta? És tu o profeta? ¿Eres tú Elías? És tu Elias? ¿Eres tú el Cristo? És tu o Cristo? Él dijo: Ele disse: no soy. não sou. Y le preguntaron Me entonces: perguntaram então: ¿quién eres tú entonces? quem és tu então? Él dijo: Ele disse: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. eu sou a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. ¿Qué estaba diciendo él? O que estava dizendo ele? Que él era Que ele era lo que el profeta Isaías había dicho. o que o profeta Isaías havia dito. Pues el profeta Isaías había O dicho: profeta Isaías havia la voz de uno que clama en el a desierto, voz de um que clama no deserto. aparejad el camino del Señor. Preparai o caminho do Senhor. Juan el João Bautista Batista, era la palabra puesta por obra, palavra posta por obra, la palabra materializada, palavra materializada, la palabra hecha carne. palavra feita carne. ¿Para qué? Para quê? Para llevar a cabo Para levar a cabo una gran labor grande trabalho en beneficio del pueblo, em benefício do povo. preparar al pueblo Preparar o povo para la venida del Señor, para a vinda do Senhor, para que le para recibieran que recebessem y recibieran la bendición de Dios. a bênção de Deus. Cuando llegó Jesús, Quando chegou Jesus, Juan el Bautista lo miró João Batista o olhou y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Juan el Bautista João Batista sabía que algún día vendría un hombre sabia que algum dia viria um homem que tomaría el lugar que tomaria o lugar del Cordero que se sacrificaba en medio del pueblo hebreo. do Cordeiro que se sacrificava no meio do povo hebreu. Juan el Bautista sabía João Batista sabia que aquel Cordero literal que sacrificaba el pueblo hebreo en la Pascua que aquele Cordeiro literal que sacrificava o povo hebreu na Páscoa solamente era tipo y figura somente era tipo e figura del Cordero de do Dios, Cordeiro de Deus de un hombre, del Mesías que vendría algún que día viria algum dia para morir para morrer y con su sangre com seu sangue limpiarnos de todo pecado. limpar de todos os pecados. Por eso Juan, en aquellas palabras: Aquelas palavras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. estaba revelando ese gran misterio Estava revelando esse grande mistério de la redención del ser humano, da redenção do ser humano, la cual se llevaría a cabo a través de un hombre. a qual se levaria a cabo através de um homem. Y allí estaba el E hombre, ali estava o homem, la a palabra palavra puesta por obra. colocada por obra. Él era Ele era el verbo hecho carne, o verbo feito carne, la palabra hecha carne, a palavra feita carne, para realizar para realizar ese gran programa de redención para la raza humana. este grande programa de redenção para a raça humana. En ese hombre Este homem estaba ese programa, estava este programa, estaba allí sellado, estava ali selado. y a medida E à medida que él iba cumpliendo que ele ia cumprindo cada cosa en el programa de Dios, cada coisa no programa de Deus, iba quitándole el sello ia tirando o selo a cada cosa que él hacía, a cada coisa que ele fazia. y entonces era manifestada E então era manifestada esa obra, esta obra, ese sello este selo ya estaba roto já estava rompido ante el pueblo, diante do povo. y se podía ver Podia ver el secreto que estaba escondido estava escondido en ese hombre. este homem. Así Assim fue abierto foi aberto al pueblo ao povo el gran misterio o grande mistério encerrado encerrado en ese hombre, neste homem, el cual era la palabra, qual era a palavra. y es la E é palabra, a palavra. y la E a palabra palavra
puesta por obra, colocada por obra. era Jesús Era Jesus manifestado, haciendo fazendo esa gran obra divina, a grande obra divina, la obra de redención. a obra de redenção. Es nada menos que la obra de la palabra, É nada menos que a obra da palavra, en beneficio nuestro. em nosso benefício. Siempre la obra de la palabra. Sempre a obra da palavra. Cuando la palabra es puesta por obra, Quando a palavra é colocada por obra, es para beneficio nuestro. é para nosso benefício. Y es la forma que Dios usa siempre. E é a forma que Deus usa sempre. Cuando queremos que Dios nos bendiga, Quando queremos que Deus nos abençoe, Él tiene que enviar su palabra, Ele tem que enviar a sua palavra. porque la creación Porque a criação es hecha é feita por la palabra. pela palavra. Y toda bendición E toda bênção que Él vaya a darnos que Ele vai nos dar tiene que venir por la palabra. pela palavra. Ahora veamos, Agora vejamos, para nuestro tiempo, para nosso tempo, hay grandes bendiciones prometidas há grandes bênçãos prometidas. y nosotros tenemos que conocerlas, Nós temos que conhecê-las. porque todos queremos la bendición de Dios. Porque todos queremos a bênção de Deus. Y toda bendición de Dios E toda a bênção de Deus será será la palabra a palavra puesta por obra. colocada por obra. Veamos, por ejemplo, Vejamos, por exemplo, las profecías bíblicas de este tiempo, as profecias bíblicas desse tempo, que son la palabra, que são a palavra que se cumplirá en este tiempo. se cumprirá nesse tempo. La palabra que Dios pondrá por obra. A palavra que Deus colocará por obra. Y nosotros E nós queremos ver esa palabra, queremos ver esta palavra ya no escrita, já não escrita, sino materializada. materializada. No es que vamos a desechar lo que está escrito, Não é que vamos rechaçar o que está escrito, sino que lo vamos a juntar con la palabra hecha carne. não que vamos juntar com a palavra feita carne. Porque este es testimonio de la palabra escrita. Porque este é o testemunho da palavra escrita. Respaldará Respaldará la palabra materializada a palavra materializada para nuestro tiempo. para nosso tempo. Tenemos grandes promesas. Temos grandes promessas. Promesas paralelas al tiempo de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. Promessas paralelas ao tempo de João Batista e de Jesus de Nazaré. Y queremos estar apercibidos, E queremos estar apercebidos, como aquellos que vieron el programa de Dios para aquel tiempo como aqueles que viram o programa de Deus para aquele tempo y recibieron la bendición de Dios. e receberam a bênção de Deus. Los que no vieron el plan de Dios para ese tiempo, Os que não viram o plano de Deus para esse tempo, en la forma que estaba materializándose, na forma em que se estava materializando, Jesús les dijo: Jesus lhes disse: vosotros sois ciegos, Vós sois cegos, guías de ciegos, guias de cegos, con vuestros oídos com vossos ouvidos. ustedes oyen Vocês ouvem y no entienden, e não entendem. con vuestros ojos ven Com vossos olhos veem y no ven, no entienden lo que están viendo, não entendem o que estão vendo. no saben Não sabem que lo que están viendo o que estão vendo. es el cumplimiento de la palabra profética. Cumprimento da palavra profética. Y tomó la escritura en una ocasión Jesús Escritura em uma ocasião, Jesus y comenzó a leer: começou a ler: el Espíritu del Señor es sobre O mí, Espírito do Senhor é sobre mim, por cuanto me ha ungido el Señor. enquanto me ungiu o Senhor. ¿Para qué? Para quê? Para predicar el año agradable del Señor. Para pregar o ano agradável do Senhor. Y siguió enumerando las cosas para las cuales había sido ungido. E seguiu enumerando as coisas para as quais havia sido ungido. Y después les E dice: depois lhes disse: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. En esos momentos, Nesses momentos, la palabra estaba siendo puesta por obra estava sendo colocada por obra en em y a través de un e hombre. através de um homem. Porque siempre Dios pone por obra su palabra a través de seres humanos. Porque sempre Deus põe por obra a sua palavra através de seres humanos. Y eso es lo que muchas personas no entienden. E isso é o que muitas pessoas não entendem. Dios siempre Deus sempre necesita un hombre, necessita um homem, carne humana, carne humana, a través de del cual obrar. através do qual obrar. Por eso usted puede ver Por isso você pode ver que la historia que a bíblica história bíblica es la é a historia história de la obra de Dios, da obra de Deus. que Él la ha manifestado, Que Ele manifestou, que Él la ha realizado, que Ele realizou, utilizando seres humanos para beneficio para benefício de los demás seres dos humanos. demais seres humanos. Esa ha sido siempre la obra de Dios. Essa tem sido sempre a obra de Deus. Y así será en nuestro tiempo también. E assim será em nosso tempo também. Por eso Por isso, es menester que entendamos las promesas de este tiempo. é necessário
necessário que entendamos as promessas desse tempo. Porque Él dice Porque ele disse que el Hijo del Hombre vendrá que o Filho do Homem virá con sus ángeles de gloria com seus anjos de glória, y vendrá en el reino de su Padre. virá no reino de seu Pai. Y eso lo tenemos que entender. E isso temos que entender. Porque si no lo entendemos, E se não o entendemos, se cumple la venida del Hijo del Hombre cumpre a vida do Filho do Homem. y ni la veremos, Nem a veremos, ni la entenderemos, nem entenderemos, ni recibiremos los beneficios de su venida. nem receberemos os benefícios da sua vida. Él dice Ele diz que será que será como en los días de Noé como nos dias de Noé y como en los días de Lot, e como nos dias de Ló, que la gente no entendió e as pessoas não entenderam, hasta que vino el diluvio en los días de Noé até que veio o dilúvio nos dias de Noé, y se los llevó a todos. e nos levou a todos. Solamente 8 personas Somente 8 pessoas estuvieron apercibidas estiveram apercebidas, sabiendo que vendría un diluvio sabendo que viria um dilúvio, y estaban metidos dentro del arca, estavam colocados dentro da arca, el único medio de salvación de aquellos días, o único meio de salvação daqueles dias, porque ellos tenían porque eles tinham la revelación a divina revelação divina, de la palabra que sería puesta por a obra, palavra que seria colocada por obra, esa palabra que Noé habló esta palavra que Noé falou, era la palabra que Dios pondría por era obra, a palavra que Deus colocaria por obra, porque no era la palabra de Noé, porque não era a palavra de Noé, era la palabra de Dios, era a palavra de Deus, el pensamiento de o Dios pensamento de Deus, de lo que Él llevaría a cabo en aquellos días. que ele levaria a cabo naqueles dias, Y se cumplió. e se cumpriu. Los que entendieron Os que entenderam escaparon del juicio. escaparam do juízo, Y el agua e a água que vino que veio subió el arca, subiu a água, la hizo flotar, a fez flutuar, la hizo viajar. a fez viajar. Pero los que no entendieron Porém, os que não entenderam fueron anegados por dentro en agua, foram, se ahogaron se afogaram com água por no entender por não entender el programa de Dios para aquellos o días, programa de Deus para aqueles dias, por no entender por não entender la palabra que Dios pondría por a obra. palavra que Deus colocaria por obra. Siempre a los ignorantes le pasa eso. Sempre aos ignorantes acontece isso. Los ignorantes que ignoran lo que Dios ha de hacer. Os ignorantes que ignoram o que Deus há de fazer. Hay muchas personas Há muitas pessoas que han estudiado muchísimo, que estudaram muitíssimo, tienen títulos universitarios, têm títulos universitários, pero ignoran porém ignoram la palabra que Dios pondrá por a obra. palavra que Deus colocará por obra. Y esa persona, ante la presencia de Dios, Diante da presença de Deus, es un ignorante. é ignorante. No importa los títulos que tenga en la tierra. Não importa os títulos que tenha na terra. Es un ignorante en cuanto al programa divino. É ignorante quanto ao programa divino. Es un ignorante en cuanto a la palabra que Dios pondrá por obra. É ignorante quanto à palavra que Deus colocará por obra. Es un ignorante en cuanto a las cosas de Dios, É ignorante quanto às coisas de Deus. aunque sepa mucho de las cosas terrenales. Mesmo que saiba muito das coisas terrenais. En el tiempo de Noé, No tempo de Noé, había muchos científicos, havia muitos cientistas, había muchas personas inteligentes. havia muitas pessoas inteligentes. En el tiempo de Noé, No tempo de Noé, había muchas iglesias, havia muitas igrejas, había muchas religiones, havia muitas religiões, había muchos líderes religiosos, havia muitos líderes religiosos. pero el único que sabía Porém, o único que sabia la palabra que Dios pondría por obra a palavra que Deus colocaria por obra era Noé. era Noé. Los demás Os demais no entendían não entendiam lo que Dios iba a llevar a cabo. que Deus ia levar a cabo. Pero Dios Porém, Deus no se detiene. não se detém. Cuando llega el tiempo para Él llevar a cabo lo que Él tiene en su mente, Él lo lleva a cabo. Quando chega o tempo para levar a cabo o que ele tem em sua mente, ele o leva a cabo. Pero no hará nada Porém, não para nada. sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque antes revela os seus segredos a seus servos os profetas. Tenemos la promesa Temos a promessa de conocer lo que Dios va a hacer, que Deus vai fazer, porque Él lo va a revelar. que ele o vai revelar. El que lo entienda todo el mundo, Quem não entenda todo mundo, ya eso es diferente. já isso é diferente. Pero entenderán Porém, entenderão los entendidos. os entendidos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. dice el Señor. Disse o Senhor. Oirán Ouvirão la palabra que revela esse misterio que revela este mistério de lo que Dios va a llevar a cabo. do que Deus vai levar a cabo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: el que es de Dios, que é de Deus, oye la voz de Dios. La palabra de Dios oye. a palavra de Deus Y la palabra de Dios e a palavra de Deus es lo que Dios va a llevar a cabo. é o que Deus vai levar a cabo. En ella revela todo. Nela revela tudo.
En nuestro tiempo em nosso tempo, tenemos grandes promesas. temos grandes promessas. Grandes cosas hará Dios en este tiempo. Grandes coisas fará Deus nesse tempo. El Hijo del Hombre vendrá, O Filho do Homem virá, como en los días de Noé, como nos dias de Noé. que la gente no E entiende, as pessoas não entendem, pero la revelación divina porém a revelação divina vendrá para el pueblo, virá para o povo, para enseñarles al pueblo para ensiná-las ao povo. todas estas promesas que corresponden a este tiempo Todas as promessas que correspondem a este tempo. y les serán explicadas E lhes serão explicadas. y les será mostrado el cumplimiento de E ellas. será mostrado o cumprimento delas. Será mostrada la palabra puesta por obra. Será mostrada a palavra colocada por obra. Se les predicará Se lhes pregará la palabra puesta por obra. colocada por obra. Y cuando se les predica así, E quando se lhes prega assim, la predicación de esa a palabra pregação dessa palavra es de grande beneficio para los oyentes. é de grande benefício para os ouvintes. Y entonces, E então, el que tenga oídos para oír, tem ouvidos para ouvir, que oiga esa que palabra. ouça essa palavra. Y el que tenga ojos para ver, Tenha olhos para ver. que vea esa palabra. Vejam essa palavra. Esa palabra puesta por obra en nuestro tiempo. A palavra colocada por obra em nosso tempo. El Hijo del Hombre vendrá. O Filho do Homem virá. ¿A dónde vendrá? Aonde virá? Es necesario que sepamos, É necessário que saibamos. porque si no, Porque senão, estaremos en nuestro tiempo estaremos em nosso tempo confundidos, confundidos, pensando, pensando, ¿será allá? ¿Será acá? ¿A dónde será? por onde será? Y como hay tantos falsos profetas, Há tantos falsos profetas. entonces diríamos, Então diríamos, ¿será aquel? será aquele? ¿O será aquel otro? ¿O será el otro? Porque aquel hace milagros, Que aquele faz milagres. aquel hace muchas señales, Aquele faz muitos sinais. aquel hace grandes prodigios. Aquele que faz grandes prodígios. ¿Será aquel? Será aquele? El Señor dijo O Senhor disse que no sería aquel, que não seria, ni sería el otro, nem seria o outro. porque con esos milagros Porque com esses milagres, y esas grandes e señales esses grandes sinais, y esos e prodigios, esses prodígios, Él quien dijo o que disse? que los que vendrían Os que viriam, serían los falsos profetas, falsos profetas, los falsos cristos. falsos cristos, Él dijo, porque vendrán falsos que cristos virão falsos y cristos, falsos profetas falsos profetas, y harán señales, farão sinais, prodigios, milagros y maravillas milagres e maravilhas. y engañarán, si es posible, aún a los elegidos. Enganariam, se possível, até os escolhidos. Por lo tanto, Portanto, estad apercibidos. estáis apercebidos. Es menester É necessário que sepamos saibamos el secreto de la venida del Hijo del o Hombre. segredo da vinda do Filho do Homem. Es necesario que sepamos É necessário que saibamos a dónde Él va a venir, aonde ele vai vir. porque ahí Porque aí no podrá estar otra persona. não poderá estar outra pessoa. Él estará ahí, Ele estará aí, a donde Él tiene planeado venir, aonde ele tenha planejado vir. y nadie más se podrá meter ahí, E ninguém mais poderá colocar, ni conocerá lo que se va a hacer ahí, nem conhecerá o que se vai fazer aí. no entenderá Não entenderá lo que Él va a hacer o que ele vai fazer en su venida. em sua vinda. Pero Él vendrá, Porém, ele virá, lo hará y nos los dará a nos conocer, dará a conhecer. y entonces nosotros lo entenderemos. Então nós entenderemos ¿A dónde vendrá? aonde virá. Él dijo, Ele disse, como el relámpago que sale del oriente como o relâmpago que sai do Oriente y se muestra, se manifiesta manifesta en el occidente, no Ocidente, así será la venida del Hijo del Hombre. será a vinda do Filho do Homem. ¿Dónde vamos a esperar la venida del Hijo del Hombre? Onde vamos esperar a vinda do Filho do Homem? En el occidente. O Ocidente. El occidente, O Ocidente, el continente o occidental, continente ocidental, tiene la promesa tem a promessa de ver la venida del Hijo del Hombre manifestada como el relámpago. como o relâmpago. No lo busque en otro lugar. Não o busque em outro lugar. ¿Y en qué lugar? E em que lugar? En el No occidente Ocidente. ha de manifestarse. Há de se manifestar. Eso es muy importante. Isso é muito importante. Él dijo Ele disse, a través del profeta Malaquías, através do profeta Malaquias, y vendrá el Señor. e virá o Senhor. ¿A dónde? Aonde? A su templo. Seu templo. No lo busque en otro lugar. Busque em outro lugar. Estará Estará su venida sua vinda cumpliéndose cumprindo-se en su templo. em seu templo. Es como fue en el Antiguo Testamento. Como foi no Antigo Testamento. Cuando Moisés hizo el tabernáculo Quando Moisés fez o tabernáculo y Moisés oró e Moisés orou
y dedicó aquel tabernáculo. dedicou aquele tabernáculo. Vino el Señor, Veio o Senhor, vino el pilar de fuego, veio o pilar de fogo, entró a ese tabernáculo entrou nesse tabernáculo y se colocó e se colocou en el lugar no santísimo. lugar santíssimo. Porque ese es el lugar de reposo de Dios. E este é o lugar de repouso de Deus. Es el lugar donde está el arca del pacto, É o lugar onde está a arca do pacto, donde están las tablas de la lei, onde estão as tábuas da lei, la vara de Aarón que reverdeció, a vara de Arão que reverdeceu, el maná o escondido, maná escondido. y donde están E onde estão? los dos querubines de gloria. Dois querubins de glória. Y E ahí aí? fue el lugar en donde Dios llegó Foi o lugar onde Deus chegou. y dijo, y desde aquí E desde aqui me manifestaré al pueblo, me manifestarei ao povo. me manifestaré a Moisés Me manifestarei a Moisés. y a todo el pueblo de E Israel. a todo o povo de Israel. Todo lo que le tenga que hablar al pueblo, Tudo que lhe tem de falar ao povo. se lo hablaré desde aquí. Eu falarei desde aqui. Ese es el lugar más importante del templo. Este é o lugar mais importante do Es el lugar de reposo de Dios. É o lugar de repouso de Deus. Es el lugar donde está todo lo eterno. É o lugar onde está todo o eterno. Porque ahí está el eterno Dios. Porque aí está o eterno Deus. Por eso, Por isto, ahí fue colocado el maná. aí foi colocado o maná. Fue escondido ahí el maná. Foi escondido aí o maná. Porque eso Porque isto tiene un significado muy importante para este tiempo final. tem um significado muito importante para esse tempo final. Pues el Señor dijo, Pois o Senhor disse: les daré del maná escondido a los vencedores. darei do maná escondido aos vencedores. Eso lo dice en el libro del Apocalipsis. Isso diz no livro do Apocalipse. Y si el maná E se o maná, que Él promete es el maná escondido, que ele promete que é o maná escondido, tiene que concordar tem que concordar con el maná escondido com o maná escondido que estaba en el lugar santísimo allá. estava no lugar santíssimo lá. ¿Dónde vamos a encontrar el maná escondido? Onde vamos encontrar o maná escondido? En el lugar santísimo No lugar santíssimo del templo, del templo al cual venga el Señor, do templo ao qual venha o Senhor, porque Él porque ele ha de venir há de vir conforme a su promesa. conforme a sua promessa. Y todo está tipificado E tudo está tipificado en el templo que hizo no Moisés templo que fez Moisés, y en el templo que hizo también Salomón. no templo que fez também Salomão. Cuando Salomón Quando Salomão hizo aquel gran templo fez aquele grande templo y lo dedicó a e o Dios, dedicou a Deus, vino el Señor veio o Senhor en la Shequina, na Shequina, aquella gran luz, aquela grande luz, entró al templo, entrou ao templo, viajó hacia el lugar santísimo viajou até o lugar santíssimo y se colocó e se colocou en medio de los dos querubines no también. meio dos dois querubins também. Y E ya hemos visto dos templos já temos visto dois templos. y él dice que vendrá su templo. E ele diz que virá seu templo. ¿A cuál de los templos vendrá? A qual dos templos virá? Si viene el de Se Moisés, vem o de Moisés. ¿dónde está Moisés? Onde está Moisés? ¿Y dónde está el templo de Moisés? E onde está o templo de Moisés? Hace miles de años Faz milhares de anos que Moisés hizo ese que templo, Moisés fez esse templo. pero ya no lo encontramos, Porém ya no está. Já não está. Si vamos a buscar el templo que hizo Salomón Vamos a buscar o templo que fez Salomão. para esperar la venida del Señor allí, Para esperar a vinda do Senhor ali. allí no está el templo tampoco, Ali não está o templo. fue destruido. Foi destruído. ¿Dónde está el templo entonces en donde el Señor ha de venir? Onde está o templo então onde o Senhor há de vir? Desde el oriente Desde o Oriente hasta el até occidente. o Ocidente. El Señor comenzó a construir un templo, O Senhor começou a construir templo. un templo de piedras vivas, Templo de pedra viva. un templo construido con seres humanos. Templo construído com seres humanos. Por eso dice la Escritura, Por isso diz a Escritura. ¿no sabéis que sois templos de Dios? Não sabeis que sois templo de Deus? Ese templo Esse templo es el templo al cual Él ha de venir. é o templo ao qual ele há de vir. Él comenzó en el Ele oriente. começou no Oriente. Y comenzó a juntar allí a la gente que vendrían a formar parte de ese templo. Começou ali a juntar as pessoas que viriam a formar parte desse templo. A los de aquella área los colocou en el área correspondiente a ese templo. Os daquela área os colocou na área correspondente a esse templo. Y a través de los siglos E através dos ciclos y de las e edades, das eras, Él ha estado llamando, ele esteve chamando, recogiendo recorrendo las personas que formarán parte de ese templo. pessoas que tomarão parte desse templo. Y los ha estado colocando en el lugar que les corresponde. Os está colocando no lugar que lhes corresponde. Y en este tiempo, E nesse tempo,
Estamos viviendo en el occidente. Estamos vivendo no Ocidente. Por lo tanto, Portanto, la construcción del templo de a Dios construção do templo de Deus corresponde corresponde a el occidente. ao Ocidente. La parte occidental del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón A parte ocidental do templo que fez Moisés e do templo que fez Salomão fue el lugar santísimo. foi o lugar santíssimo. En el occidente estaba el lugar santísimo de aquellos templos. No Ocidente estava o lugar santíssimo daqueles templos. Por lo tanto, Portanto, en el occidente estará el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. no Ocidente estará o lugar santíssimo do templo de Deus, espiritual de Deus. Y Él, E ele, en su venida, em sua vida, al venir, ao vir, viene a su templo vem a seu templo para meterse para se meter en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, en el occidente de ese no templo. Ocidente desse templo. Y el E occidente, o Ocidente, el continente o occidental, continente ocidental, es nada menos é nada menos que la tierra de América. que a terra da América. Estamos viviendo Estamos vivendo en el occidente, no Ocidente, en donde estará onde estará el lugar o santísimo lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor, o templo espiritual de la iglesia del Señor, da igreja do Senhor, en donde estará onde estará el arca del pacto, a arca do pacto, el maná o escondido, maná escondido, las tablas de la ley as tábuas da lei actualizada, atualizadas, en donde estará onde estará los dos os querubines dois querubins actualizados, atualizados, que será el ministerio de las dos olivas, das duas olivas, el ministerio de Moisés y Elías. de Moisés e Elias. Ese es Esse é el ministerio de los dos querubines del Antiguo Testamento, dois querubins do Antigo Testamento, pero actualizado. porém atualizados. Todo eso estará en el occidente, en la tierra de América. Terra da América. Y ahí E aí, será el lugar será o lugar donde el Señor onde o Senhor cumplirá su venida. cumprirá sua vida, Y estará su venida manifestada sua vida manifestada, de en medio de esos dos querubines, no meio desses dois querubins, de en medio de esos dos ministerios, no meio desses dois ministérios, del ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Y desde E ahí desde aí, se manifestará el Señor se manifestará o Senhor para hablarle a todo el pueblo falar a todo o povo, y para llamar al pueblo de Israel también para chamar ao povo de Israel y reunir a los 144,000 hebreos. 144.000. Todo eso lo hará el Señor, Fará o Senhor el Hijo del Hombre, en su venida a vida en el do occidente, Ocidente, desde el lugar santísimo desse lugar santíssimo, de su templo. de seu templo. Ese es el gran misterio Este é o grande mistério de la venida del Hijo del da Hombre. vida do Filho do Homem. Por muchos siglos Por muitos no, séculos, no podíamos entender esto, não podíamos entender isso, porque no era el tiempo. porque não era tempo. San Pablo São Paulo habló acerca de esto. falou acerca disso, Dijo que en el templo del Antiguo Testamento que no templo do Antigo Testamento había lugar santo y lugar santísimo. havia lugar santo e lugar santíssimo. Explicó lo del lugar santo, Explicou do lugar santo, pero lo del lugar santísimo porém o lugar santíssimo no lo explicó. não o explicou. ¿Por qué? Por quê? Porque él dijo, Porque ele disse, no se puede en este tiempo hablar de eso en particular. não se pode nesse tempo falar isso em particular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la explicación de eso era para este tiempo. A explicação disso era para esse tempo. Ellos eran la gente del este, Eles eram as pessoas do leste, no del oeste. não do oeste. Eran las personas Eram as pessoas que estaban siendo construidos que estavam sendo construídos como templo de Dios como templo de Deus en la parte del este. na parte do leste. No tenían nada que ver Não tinham nada que ver con la com construcción a construção del do occidente. ocidente. En la construcción del A occidente construção do ocidente es que se le explica se explica lo que significa significa el lugar santísimo con todo lo que hay ahí dentro tudo que há aí dentro. en el templo que hizo O Moisés templo que fez Moisés, y del templo que hizo Salomón, o templo que fez Salomão, para entonces para então materializar, materializar, para realizar para realizar eso mismo isso mesmo acá aqui con seres humanos. com os seres humanos. Y entonces eso será Então isso será la palabra puesta por a obra. palavra colocada por obra. Él reflejó todo eso Ele refletiu tudo isso en esos símbolos, nesses símbolos, tipos y figuras tipos de figuras del Antiguo do Testamento, Antigo Testamento, de aquellos templos del pasado. daqueles templos do passado. En este templo espiritual Neste templo espiritual,
No puede haber otra cosa, Não pode haver outra coisa. sino lo que había en aquellos dos templos primeros. Aqueles dois primeiros templos. Dios se perfecciona en tres. Deus se aperfeiçoa em três. En este tercer templo Nesse terceiro templo, se llega a la perfección. chega a Será un templo perfecto templo perfeito para toda la eternidad. toda a eternidade. Ahí estará todo Aí estará tudo. lo que estaba ya, O que estava lá, pero en una forma actualizada porém em uma forma atualizada y con seres humanos, e com seres humanos. ya no con cosas ya no con cosas de materiales físicos, Já não com coisas de materiais físicos, sino con seres humanos. senão com seres humanos. Entonces, Então, lo que eran símbolos que eram símbolos, se convierte en realidades, converte em realidade. se convierte en seres humanos. E converte em seres humanos. Es igual que la parábola del trigo y la cizaña. É igual a parábola do trigo e do joio. El trigo O trigo representa representa a los hijos del reino. aos filhos do reino. Y cuando eso E quando isso se hace realidad en nuestro tiempo, faz realidade em nosso tempo, ya deja de ser trigo literal já deixa de ser trigo literal. y viene a ser Vem a ser seres humanos, seres humanos, hijos del reino de Dios, filhos do reino de Deus, que serán llamados serão chamados en este tiempo de la cosecha, nesse tempo da colheita, del recogimiento recolhimento de los hijos de Dios, dos filhos de Deus, lo cual se efectuará qual se efetuará con la gran voz de a trompeta grande voz de trombeta, que dice el Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, que tocarán que tocarão sus ángeles. seus anjos. Sus ángeles son Seus anjos são el ministerio de Moisés y Elías. o ministério de Moisés. Por eso dice Por isso diz que ellos vendrán que eles virão con gran voz de trompeta grande voz de trombeta para reunir para reunir a todos los escogidos, a todos os escolhidos, a todos los hijos del reino de Dios. todos os filhos do reino de Deus. Esa gran voz de trompeta Esta grande voz de trombeta es el mensaje é final, a mensagem final, el mensaje de a Jesucristo, mensagem de Jesus Cristo, que estará manifestando el ministerio de Moisés y Elías que estará manifestando o ministério de Moisés e Elias para llamar para chamar a todos los hijos de a Dios, todos os filhos de Deus, para darle a conocer el programa divino para este tiempo. para dar-lhes a conhecer o programa divino para esse tempo. Y cuando ellos escuchen el programa divino, Quando eles ouçam o programa divino, responderán al llamado de Dios. responderão ao chamado de Deus. Dirán, esto es lo que yo estaba esperando. Estas eran las cosas que yo quería entender. Eram as coisas que eu queria entender, Pues quería entender pois queria entender la a palabra palavra que sería puesta por obra en este tiempo. seria colocada por obra nesse tempo. Quería entender el cumplimiento de esta palabra escrita Esta palavra escrita en este tiempo final. neste tempo final. Eso es Isso é lo que todos los hijos de Dios desean conocer. o que todos os filhos de Deus desejam conhecer. Y al conocerlo, E ao conhecer, entonces el Señor nos dice, então o Senhor nos diz: bienaventurados vuestros ojos porque ven, bem-aventurados vossos olhos porque veem, y vuestros oídos porque oyen. vossos ouvidos porque ouvem. Porque muchos profetas y santos del pasado desearon ver y oír estas cosas, y ni las vieron ni las oyeron. Porque muitos dos santos e profetas do passado desejaram ver e ouvir essas coisas e nem viram e nem ouviram. Solamente vieron los símbolos de estas cosas que habrían de acontecer. Somente viram os símbolos dessas coisas que haveriam a acontecer. Solamente vieron visiones y sueños acerca de lo que habría de acontecer en este tiempo. Somente viram visões e sonhos daquilo que haveria de acontecer nesse tempo. Pero hoy en día nosotros podemos ver con nuestros ojos el cumplimiento de esas promesas. Porém, hoje nós podemos ver com nossos olhos o cumprimento dessas promessas. Las promesas del tiempo final. As promessas do tempo final. Y estaremos viendo E estaremos vendo la venida del Señor a vinda do Senhor en su templo en este tiempo final, neste tempo final. con sus ángeles, Com seus anjos, Moisés y Elías, Moisés e Elias. esos ministerios Esses ministérios manifestados en esta tierra. manifestados nessa terra. ¿En quién? Em quem? Eso es muy importante, Isso é muito importante. porque si no sabemos en quién, Porque se não sabemos em quem, entonces estaríamos buscando então estaríamos buscando. y nunca encontraríamos esos ministerios. Nunca encontraríamos esses ministérios. Esos ministerios estarán Esses ministérios estarão manifestándose manifestando-se en esta persona que dice el Señor Jesucristo que Él enviará. nesta pessoa que diz o Senhor Jesus Cristo que Ele enviará. Apocalipsis 22, verso 16 dice, Apocalipse 22, verso 16 diz: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Ese ángel Este anjo será el último profeta que el Señor Jesucristo envíe. será o último profeta que o Senhor Jesus Cristo envia.
Y ese ángel mensajero e é o anjo mensageiro, tendrá que terá el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en él. o ministério de Moisés e o ministério de Elias nele, Así como lo tuvo assim como teve Eliseo, Eliseu, así como lo tuvo Juan el Bautista. assim como teve João Batista. Juan el Bautista tenía el ministerio de Elías. João Batista tinha o ministério de Elias. Por eso Jesús dijo, Por isso Jesus disse, Elías a la verdad vino, Elias na verdade veio, hicieron de él todo lo que quisieron, fizeram dele tudo o que quiseram, pues lo decapitaron, por isso o decapitaram, lo o mataron, mataram, y era Elías, e era Elias, al que ellos estaban esperando, ao que eles estavam esperando, y se llamaba Juan. e se chamava João. Juan se llamaba el hombre, João se chamava o homem, pero el ministerio que estaba en él porém o ministério que estava nele se llamaba Elías. se chamava Elias. Era el ministerio de Era o Elías ministério de Elias, en otro em hombre. outro homem. Y así, E assim, el ministerio de o Elías ministério de Elias se ha manifestado por 4 se veces. manifestou por 4 vezes. En Elías Tisbita, Em Elias Tesbita, en Eliseo, em Eliseu, en Juan el em João Bautista, Batista, en William Branham, em William Branham, y se manifestará se manifestará por 5ª vez pela 5ª vez. en el último profeta que Dios envíe, O último profeta que Deus envia. en ese mensajero Este mensageiro que dice Jesucristo que va a enviar. que diz Jesus Cristo que vai enviar. Y no solamente el ministerio de Elías se va a manifestar en él, Não somente o ministério de Elias se vai manifestar nele, sino el ministerio de Moisés también. senão o ministério de Moisés também. Será la segunda vez que ese ministerio se manifieste. Será a segunda vez que esse ministério se manifesta. ¿Para qué? Para quê? Para tocar la gran voz de trompeta y llamar a todos los elegidos. Para tocar a grande voz de trombeta e chamar a todos os eleitos. Por eso aparecieron en el monte de la Por transfiguración. isso apareceram no monte da transfiguração. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo transfigurado o transformado. Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo transfigurado ou transformado. Porque allí Él estaba mostrando lo que sería su venida en el tiempo final. Porque ali ele estava mostrando como seria a sua vida no tempo final. Él había prometido que vendría con sus ángeles. Ele havia prometido que viria com seus anjos. Y allí estaban sus ángeles Moisés y Elías, Ali estavam seus anjos Moisés e Elias, hablando con Él. falando com ele. ¿Por qué? Por quê? Porque tenían que hablar, Porque tinham que falar, darle el mensaje dar a mensagem al que iba a ser transformado. ao que ia ser transformado. Porque así será Porque assim será. para los que van a ser transformados en este tiempo Para final. os que vão ser transformados nesse tempo final. Van a estar Vão escuchando estar ouvindo el mensaje poderoso mensagem poderosa de Moisés y Elías, la gran voz de trompeta, la trompeta final que les va a preparar para la transformación que viene, para ser transformados como Jesús de Nazaret fue transformado en el monte de la transfiguración. Porque esto mortal esse mortal. será vestido de inmortalidad, esto corruptible será vestido de incorrupción, y entonces será cumplida la palabra dicha: Então será cumprida a palavra de Deus. sorvida la muerte con victoria. Pero antes escucharemos Ouviremos y veremos a Moisés y Elías hablando con nosotros, dándonos el mensaje final, dando a mensagem final. tocándonos la gran voz de trompeta, el mensaje de Jesucristo, para reunir a todos los elegidos y prepararlos para esa gran transformación. Y los muertos en Cristo, ¿qué será de ellos? Todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. La misma voz A mesma voz. que usted y yo escucharemos, Ouviremos. la van a escuchar ellos también. Ouvir ele também. Y dice el apóstol San Pablo, Diz o apóstolo São Paulo. en un abrir de ojos, Em abrir de olhos. a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, Será tocar a trombeta. y los muertos en Cristo resucitarán. Ressuscitarão. Y luego nosotros los que vivimos Logo nós que vivemos. seremos transformados. Seremos transformados. ¿Cuándo? Quando? Cuando hayamos escuchado Quando tenhamos ouvido la trompeta final. a trombeta final. Luego de eso Logo depois disso. vendrá la transformación Virá a transformação. de los que están vivos Estejam vivos. y la resurrección de los que están muertos. A ressurreição dos que estejam mortos. Esa es una promesa grande para este tiempo Esta é uma promessa grande para esse tempo. y tenemos que entenderla. Temos que entendê-la. Tenemos que saber Temos que saber. lo que debemos escuchar, O que devemos ouvir. lo que debemos ver O que devemos ver. y lo que debemos hacer E o que devemos fazer para recibir para receber esa transformación. esta transformação.
será en este tiempo final. neste tempo final. Escucharemos la gran voz de trompeta, el mensaje final de Jesucristo, enviado a través de su ángel mensajero, que vendrá con el ministerio de Moisés y Elías para cumplir la promesa del Señor. Y eso será la palabra puesta por obra en este tiempo final. Y estaremos recibiendo y escuchando la palabra puesta por obra. Y así entenderemos el programa de Dios para este tiempo. Los entendidos entenderán. Irá usted entendiendo gradualmente, a medida que vaya escuchando la palabra que está siendo puesta por obra. Antes no podía entender. ¿Por qué? Porque si no estaba siendo puesta por obra, pues ¿qué se le iba a mostrar? Solamente se le podía enseñar la letra, pero no se le podía enseñar la obra de esa palabra manifestada en este tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y para entender las cosas de Dios, hay un tiempo en específico de Dios. ¿Sabe cuál es ese tiempo? El tiempo del cumplimiento de esas promesas. Usted no puede entender bien las promesas de Dios hasta que no llegue el tiempo en que se cumplen. Mientras no se cumplen, solamente se tiene una idea. Pero cuando se cumplen, entonces usted puede decir, esa es la palabra hecha carne, cumplida entre nosotros. Es la palabra puesta por obra. Y entonces usted puede decir, yo creo la palabra de Dios puesta por obra. Yo creía la letra. Y cuando se ha cumplido esa letra, creo el cumplimiento de esa letra también. ¿Saben ustedes una cosa? Cuando llega el cumplimiento de la palabra escrita, entonces hay que creer el cumplimiento de esa palabra escrita. No basta con decir, yo creo la palabra escrita, porque ya esa palabra está en carne, está cumplida. Es la misma palabra, pero en una etapa más avanzada. Ya entonces usted solamente no va a creer papel y letra, sino en carne también, en su cumplimiento, en su manifestación. Estará creyendo entonces la palabra puesta por obra. Y entonces somos bienaventurados en oír esa palabra puesta por obra, en ver esa palabra puesta por obra. Y así, entonces nos llenamos de alegría y le damos gracias a Dios, porque nuestros ojos pueden ver la palabra puesta por obra, la palabra hecha realidad, lo que tanto deseábamos nosotros. Y entonces ya se nos van las dudas. Antes pensábamos, ¿seré o no seré un hijo de Dios? Pero cuando ya conocemos esa palabra puesta por obra, cuando ya la entendemos, entonces sabemos que solamente los entendidos entenderán. Y solamente los escogidos son los que serán llamados. Y escucharán la gran voz de trompeta. Y serán reunidos. Y cuando vemos que hemos sido llamados, que hemos escuchado la trompeta final y hemos sido recogidos y siguen siendo recogidos los elegidos, a medida que van escuchando el mensaje, las dudas se van de nuestra mente. Y entonces decimos, no sabíamos que éramos elegidos.
Pero hemos descubierto Porém, descobrimos, a través de la palabra através da palavra, de nuestro do tiempo, nosso tempo, que éramos hijos del reino de Dios que éramos filhos do reino de Deus y no lo e sabíamos. não o sabíamos. Y entonces, E então, esa palabra ahí en su corazón esta palavra aí em seu coração, comienza a hablarle, começa a falar-lhe, comienza a enseñarle, começa a ensinar-lhe, y usted comienza a entender todas estas cosas. você começa a entender todas essas coisas. Y comienza usted a sentir esa palabra allá adentro. Começa você a sentir essa palavra ali dentro. Y entonces usted dice, E então você diz, verdaderamente, verdadeiramente, esto era lo que yo estaba esperando. era o que eu estava esperando. Pues claro que era eso lo que estaba esperando. Isso que eu estava esperando. Pues todos los hijos de Dios, Todos os filhos de Deus, en el tiempo en que viven, no tempo em que vivem, están esperando la palabra que Dios pondrá por obra. Deus colocará por Y cuando la pone por obra Dios, a põe por obra, y es proclamada esa palabra, proclamada esta palavra. entonces la reciben los hijos de Dios. Então recebem os filhos de Deus. Porque eso es lo que están esperando. E isto é o que estão esperando. Tienen hambre Tem fome y sed, e sede, no hambre de pan, não fome de pão, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios puesta por obra para ese tiempo. obra para esse tempo. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Isso é o que sucedeu conosco. Por mucho tiempo Por muito tempo, estábamos esperando estávamos esperando. y teníamos hambre Tínhamos fome y sed de oír esa de palabra. ouvir esta palavra. Pero en este tiempo ha comenzado a proclamarse Se proclamar la palabra puesta por obra. Y el hambre espiritual fome espiritual de nuestra alma de nossa alma y la sed espiritual e a sede espiritual de nuestra de alma nossa alma está siendo saciada. está sendo saciada. Y entonces decimos, E então dizemos, tenemos una gran comida, temos uma grande comida, una comida espiritual comida espiritual para nuestra para alma. nossa alma. Y está simbolizado E está simbolizado ese alimento espiritual esse alimento espiritual por el maná escondido. pelo maná escondido. ¿Dónde encontraremos el alimento espiritual para nuestra alma en este tiempo final? Onde encontraremos o alimento espiritual para nossa alma nesse tempo final? En el occidente, No Ocidente, en el lugar santísimo del templo de no Dios, lugar santíssimo do templo de Deus, simbolizado por el maná escondido, simbolizado pelo maná escondido, lo cual representa qual representa el mensaje final, la gran voz de trompeta, la trompeta final, trompeta final, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. para manifestar aos seus servos as coisas que devem Y las declaró, e as declarou. enviándolas, ¿por quién? Por quê? Por su ángel, Seu anjo, el cual vendrá qual virá con el doble com ministerio o duplo de ministério Moisés y Elías Moisés e Elias, para revelar todas estas cosas todas essas coisas al pueblo de ao Dios. povo de Deus. Vendrá con la revelación apocalíptica São apocalíptica, para que entendamos entendamos lo que corresponde a este tiempo. o que corresponde a este tempo. Y entonces, el que tenga hambre Tenha fome de la palabra de Dios para este da tiempo, palavra de Deus para esse tempo. que coma, Que coma, venga y coma venha e coma. de ese maná escondido. Que maná escondido. Y el que tenga sed, Que tenha sede, venga y tome venha e tome del agua de la vida eterna água da vida eterna gratuitamente, gratuitamente. lo cual es el mensaje A final, mensagem final, el mensaje de a Dios mensagem de Deus para todos nosotros. para todos nós. Por eso dice, he aquí yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Diz que eu aqui, Jesus, tenho enviado meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Es para todas las É iglesias, para todas as igrejas. sin importar el nombre que tengan puesto. Sem importar o nome que tenham colocado. Es para todos los seres humanos, Para todos os seres humanos. sin importarle la nación en que vivan, Sem importar a nação em que vivam. ni el color de la Nem piel, a cor da pele. ni el idioma en que hablen. Nem o idioma que falem. Es para el ser humano, É para o ser humano. porque el ser humano Porque o ser humano tiene hambre espiritual fome espiritual y sed espiritual e sede espiritual. de oír la palabra de Dios A palavra de Deus. puesta por obra en este Colocada por tiempo. obra de Deus. Es necesario É necessário que seamos alimentados, que sejamos alimentados. así como nos alimentamos Assim como nos alimentamos con comida literal com comida literal. para nuestro cuerpo físico, Para nosso corpo físico, necesitamos alimentarnos espiritualmente nos alimentar espiritualmente. para que nuestra alma, Para que nossa alma, nuestro espíritu y nuestra mente nossa mente, tengan tenha todo ese alimento todo esse alimento
que nutre que nutre con conocimiento com conhecimento del programa divino do programa divino a los seres aos humanos. seres humanos. Por eso, el Hijo del Hombre Filho do homem resplandecerá, se manifestará en el no occidente ocidente para iluminar para iluminar la mente, el entendimiento de los seres humanos, seres humanos para que puedan para comprender que possam compreender la palabra de a Dios palavra de Deus puesta por obra colocada por obra en este tiempo final. neste tempo final. Eso es Isto é lo que tenemos que entender. que temos que entender. Eso es Isto é lo que o Dios que Deus estará enseñándonos estará nos ensinando en este tiempo final, neste tempo final, para que así para nosotros que assim nós podamos aprender de Dios. possamos aprender de Deus. Pues Él dice en su palabra, Ele diz em sua y palavra, todos serán enseñados de Dios, todos serão ensinados por Deus. y entonces aprenderemos. E então aprenderemos. Tenemos que entender Temos que entender que siempre que sempre Dios, para enseñar a su pueblo, Deus, para ensinar a seu povo, lo ha hecho a través de un ser humano. o fez através do ser humano. Y el Señor E Jesucristo, o Senhor Jesus Cristo, para enseñarnos en este tiempo final, nos ensinar nesse tempo final, dice que nos enviará su mensajero que nos enviará seu mensageiro con un mensaje, con un testimonio para todas las iglesias, para todos los seres a humanos. todos os seres humanos. Es el testimonio, el mensaje apocalíptico Mensagem apocalíptica. que todos los seres humanos están esperando. Todos os seres humanos estão esperando. Eso es Isto é la trompeta final, a trombeta final, la gran voz de a trompeta grande voz de trombeta, que tanto ha sido prometida para este tiempo. tanto tem sido prometida para esse tempo. Y estamos en el tiempo E estamos no tempo de Dios de Deus poner por obra colocar por obra. esa palabra, esa promesa. Estamos en el tiempo. Estamos no tempo. Estemos apercibidos, Sejamos apercebidos. observemos todo Observemos tudo. y veamos E vejamos que esa trompeta que final essa trombeta final estará sonando. estará soando. Será un mensaje, Será uma mensagem. el A mensaje mensagem correspondiente a este tiempo, correspondente a este que tempo dará a que conocer dará a conhecer la palabra de este a tiempo palavra desse tempo puesta por obra. colocada por O obra. en palabras más Ou claras, em palavras mais claras, el o cumplimiento cumprimento de la da promesa promessa divina para este tiempo. Eso será la palabra puesta por a obra. palavra colocada por obra. Y esa es la que nosotros queremos escuchar. Esta é a que nós queremos ouvir. De esa palabra Desta palavra es que el ser humano tiene é hambre. que o ser humano tem fome. Y de esa palabra E desta palavra es que Dios nos va a alimentar en este tiempo, Deus nos vai alimentar, dándonos ese maná escondido dando-nos este maná escondido que estaba en el occidente en el templo que estava no ocidente no templo y estará e estará en el occidente e estará no ocidente en el templo espiritual del Señor. templo espiritual do Senhor. Estará Estará en la tierra de América na terra da América para que nosotros para que nós comamos y bebamos comamos e bebamos la palabra de a Dios palavra de Deus para este tiempo. para este tempo. La A palabra palavra puesta por obra. colocada por obra. ¿Vieron ustedes lo que es la palabra puesta por obra? Viram vocês o que é a palavra colocada por obra? Es la palabra É a palavra cumplida cumprida entre nosotros. entre nós. Esa es Esta é la palabra puesta por a obra. palavra colocada por Y obra. de esa palabra Desta palavra es que tenemos é hambre. que temos fome. Y de esa palabra es que queremos É comer. que queremos comer. Con esa palabra es que queremos alimentar nuestra alma, Queremos alimentar a nossa alma, nuestro espíritu, nosso espírito, nuestra mente, nuestro nosso entendimiento. entendimento. ¿Qué queremos? Que queremos La a palabra palavra puesta por obra. colocada por obra. Dios les bendiga, Deus os abençoe. Dios les guarde Deus os guarde. y nos dé siempre Nos dê sempre su palabra sua palavra. puesta por obra. Que pasen todos muy buenos días Façam todos muito bom dia. y será hasta la próxima ocasión. Y muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios les dé siempre su palabra puesta por obra para que estemos todos bien alimentados espiritualmente. Muito obrigado por sua amável atenção e que Deus lhes dê sempre sua palavra colocada por obra para que possa alimentá-los espiritualmente.
Que Dios les bendiga a todos. Que Deus abençoe a todos.